a Valencia porque la juez que está investigando la Dana vuelve a preguntar a la Generalitat quién decidió, con nombre y apellidos, enviar ese SMS de alerta por la Dana cuando ya el agua estaba desbordando el caucejero. La magistrada da 5 días a la Generalitat para concretar quién decidió enviar el mensaje de alerta por la Dana el pasado 29 de octubre, un SMS que llegó a los móviles a las 8:11 de la tarde cuando ya se habían desbordado el barranco del Pollo y el río Magro. La juez requiere también a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Pollo entre las 16:13 y 18:42 horas de ese día y que se especifique de qué forma se transmitieron. La magistrada solicita además a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones que llevaron a cabo autoridades y responsables de emergencias y cita además a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad de Valencia. Bueno, la responsabilidad de mandar ese mensaje, como de toda esa gestión, es muy evidente, muy claro, y lo han dicho incluso otros presidentes autonómicos, es de la comunidad autónoma, sea en este caso Valencia, Andalucía, Extremadura o la que suceda. Cuando hay una emergencia de este tipo, es la comunidad autónoma la que toma el mando y la que tiene el mando por ley, ¿no? Lo que sabemos de esa reunión, porque se han filtrado por testigos algunos asuntos de lo que allí pasó, es que la consellera que estaba al mando, la consellera de emergencias, que luego fue cesada por Carlos Mazón, es la persona que orgánicamente tenía el mando, porque era la consellera de emergencias, el mando de hacer y prevenir y actuar en todo lo que tuviera que ver con aquellas terribles inundaciones del 29 de octubre. Lo que sabemos también es que se encuentra perdida, pregunta, hay un funcionario que le dice: consellera, hay un sistema aprobado y testado que es el S-Alert, y ella misma luego en declaraciones posteriores dice que ni siquiera conocía que ese sistema existiera, ¿no? No conocía, una consellera de emergencias no sabía que existía una posibilidad de enviar a los móviles de los ciudadanos cualquier tipo de advertencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien que el juzgado lo aclare, porque va a ser ella la persona que lo hizo, y de hecho fue ella, junto a otros funcionarios, la que elaboró otras alertas posteriores que hubo, ¿no? en las segundas alertas de la semana posterior. También es muy interesante que haya pedido a la Confederación Hidrográfica cómo informó de las crecidas de los ríos. Y digo que es muy importante porque se ha instalado esta lucha por los relatos de si hubo avisos o no hubo avisos. Habrá que ver qué avisos hubo, y como ha pedido el juzgado de Catarroja, que es el que ha asimilado toda la causa de momento, cómo se transmitieron. Pero lo que es muy evidente, y esto lo sabe casi cualquier ciudadano, la Confederación tiene al servicio público, a consulta pública en una web abierta para cualquiera, todos los datos al minuto de todas las cuencas, y algunos de ellos se enviaron por correo electrónico, en fin. Lo que pasa es que la Generalitat Valenciana y su presidente estaba en otros menesteres, en este caso minimizando la emergencia pese a la alerta roja, comiendo en un restaurante y después no se sabe haciendo qué, porque no lo ha aclarado hasta que llegó tarde, y todas las fuentes allí presentes dicen que ese mensaje se mandó tarde porque se estaba esperando a Carlos Mazón, porque se le estaba llamando, la consellera estaba totalmente desbordada y sin hacer lo que debía hacer, que era avisar a la población: por favor, suban a un piso alto. Con ese mensaje seguramente habríamos salvado decenas de vidas. Hay una evidencia, y es que el sistema DAE... Responsabilidades políticas y seguramente responsabilidades jurídicas o judiciales. Pero claro, esto no debería de ocultar la verdad de fondo. La verdad es que en esas poblaciones, Paiporta o Ribarroja, y ahí donde se han producido los muertos, la situación, digamos, del entorno urbano, ¿cómo es posible que esa situación siga ahí? Y que esas poblaciones, como se ha dicho tantas veces, y lo dice el propio vicepresidente, Campan Pols, lo que toca ahora es reconstruir, pero lo vamos a reconstruir en el mismo sitio, porque el problema es que sí, habrá esas responsabilidades, habrá que buscarlas, habrá que encontrarlas. Aquí se ha dicho perfectamente dónde están las responsabilidades, básicamente en la comunidad autónoma, por supuesto, pero eso sería engañarnos. Realmente hay un problema de ubicación de las fábricas, de las viviendas. Si esto no se aborda, ese es el mal de fondo, por eso hay esos fallecidos, esos muertos,
además de que se tardó en la alarma, en la alerta, perdón, todo eso es verdad. Pero indudablemente el mal de fondo está dónde estaban construidas esas viviendas, dónde estaban esos polígonos industriales, y el drama de futuro será que se reconstruya otra vez en el mismo sitio, otra vez esos polígonos que están peligrosamente construidos ahí. De manera que, bienvenida sea, por supuesto, las averiguaciones, las que haga la jueza, o las responsabilidades políticas que se depuren, pero estaríamos engañándonos si no hacemos realmente una revisión del urbanismo en esa zona y replanteamos las cosas, porque volverá a pasar. Esperemos haber aprendido algo de esta situación, porque es verdad lo que dice Ricardo. En España sigue habiendo 8.000 viviendas en torrenteras, que se los llevan por delante en cuanto llueva. Pero bueno, yendo al caso, vamos a ver, yo entiendo perfectamente la urgencia de la jueza y entiendo perfectamente la precisión de la jueza, que ha pedido con nombre y apellidos quién dio la instrucción de enviar la alarma, porque yo creo que es la forma de determinar el proceso jerárquico, la cadena de mando, para llegar al responsable último, que en este caso, lo apuntaba Raquel, que de esto conoce mucho, sí que parece obvio que fue la consejera de emergencias, que además ella misma reconoció que no sabía ni siquiera que existía un sistema de alarmas. Vamos a ver, yo creo que el fallo de las alertas es tan obvio que es que no merece la pena ni insistir en ello. Es decir, fallaron las alertas, falló la gestión, nadie fue, y eso es verdad que no es doloso, nadie fue consciente de la magnitud de la catástrofe, pero es verdad que hubo gente que no estuvo en su sitio. Eso es una obviedad, y yo creo que eso es lo que tendrá que dilucidar el juzgado para saber cuál es el grado de responsabilidad penal de algo que es obvio que ha sido cuanto menos una imprudencia, ¿no? Si me permite, Silvia, es que tenemos aquí en la pantalla el contenido de la alerta y es que hay que enfadarse, la verdad, y de hecho la jueza en su auto lo destaca. La alerta en ningún momento dice suba usted a un piso, porque mucha gente murió, la gran mayoría de gente, un tercio murió por estar en planta baja y no poder subir a un primer piso. Pero la alerta que la tenemos ahí dice evite cualquier desplazamiento por carretera en la provincia, estén atentos. Aunque hubiera llegado a las 6 de la tarde esa alerta, no daba para nada la imagen ni la idea a la población, ni transmitía el peligro real, que era que venía una riada, ¿no? Lo que decía es no coja usted el coche, pero claro, si es que la mayoría de gente murió en su propia casa, que con subir un piso toda esa gente se habría salvado, ¿no? Y la jueza, en ese auto en el que pide la autoría, dice claramente que, ojo al contenido de ese mensaje, que tampoco ayudó a salvar a ninguna persona. Y por eso la jueza quiere el autor del envío, pero con nombres y apellidos, le dice a la Generalitat Valenciana. De alarma, de alerta, llegó tarde, cuando ya estaba desbordado el Barranco del Pollo, cuando ya se había producido una situación insostenible y cuando muchos ciudadanos estaban con el agua al cuello y ya se empezaban a contar las víctimas por decenas. Es evidente, y además hay una prueba irrefutable de todo aquello, y es que si se seguían aquellos acontecimientos por la radio ese día, ese 29 de octubre, muchos ciudadanos que estaban entrando en directo en las radios, se oía el momento en el que le estaban entrando la alarma, ¿no? Cuando ya estaba narrando, por ejemplo, que estaba en el tejado de un polígono industrial. Es evidente que llegó tarde, es evidente que la consejera, que finalmente fue cesada, Salomé Pradas, dijo que no le constaba ni que existiera este sistema de alarma, cosa que me parece terrible. Y creo que la Comunidad Valenciana está tardando en proporcionar una información a la jueza que, por lo que se ve, ya había pedido y todavía no ha conseguido que la aclare. Creo que es muy importante también el hecho de que se esté reclamando información a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo responsable todavía no le he oído dar una explicación pública, una explicación ante la opinión pública de lo que hizo o dejó de hacer. Es casi el gran desconocido, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se trata de saber si hubo o no hubo apagón informativo en 3-4 horas que fueron fundamentales para que los acontecimientos se fueran desarrollando como se desarrollaron. Es evidente que era de tal magnitud que nadie, ni siquiera la EMET, pudo adelantar una magnitud tan terrible de lo que ocurrió, pero que si se hubiese gestionado mejor y la alarma hubiera llegado antes, pues posiblemente se hubieran salvado muchas vidas. Y entonces lo que se tiene que hacer es proporcionar a la jueza toda la información que está reclamando para que haga un relato la jueza, no un relato de unos y de otros, un relato a la jueza de qué ocurrió en aquellas horas. Bueno, hay responsabilidades políticas.